Hola. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al simposio Gador. Tengo el gusto de presentar nuevamente, y debe ser la 10ª vez que lo presentamos a Emilio Poggio, que ya todos lo conocen, así que no voy a hacer referencia más que decir que es el director de trasplante renal y renopáncreas de la Cleveland Clinic. Gracias, Emilio. Vamos a hacer una breve introducción al tema. Bueno, ustedes saben que, y esto en la charla de hace un rato también algo se habló, ahí anda el puntero, ahora anda. Bueno, esta curva en puntos rojos es la población general, la curva de color ladrillo, marrón, roja, es pacientes trasplantados y la otra en diálisis, y fíjense que si uno toma pacientes de 0 a 19 años, les va mucho mejor trasplantándose y es casi la sobrevida de la población general, y a medida que vamos subiendo, si bien se va perdiendo, hasta los 85 años tenemos el beneficio del trasplante por sobre la diálisis en la población con insuficiencia renal crónica estadio 5. Y si uno ve estas curvas, lo que puede apreciar es que los pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal tienen una curva de sobrevida o probabilidad de sobrevida inferior a lo que es el trasplante, y fíjense que en la curva superior está el trasplante con donante vivo. Recién el doctor Rafael Maldonado hizo referencia a este estudio que presentaron en una revista Kidney 360 junto a la doctora Vicignano, el estudio, y lo que muestra esto es la población en diálisis en la Argentina. O sea, tenemos 45 millones de habitantes, 30.000 pacientes en diálisis, de los cuales tienen riñón funcionante 5.221 pacientes, la mayoría son adultos, y tenemos alrededor de un 30% de pacientes trasplantados con donante vivo en nuestro país. Esto es sobrevida de paciente y sobrevida del injerto. Fíjense que en los donantes vivos siempre es mejor que en los donantes cadavéricos, tanto para sobrevida de paciente y sobrevida del injerto. Si vamos a la sobrevida del injerto, fíjense, esto es gentileza de la doctora Vicignano, que no estaba en el estudio, y yo le pedí los datos específicamente porque lo interesante de esta curva es mostrar que los pacientes que se dializaron tuvieron una menor sobrevida del injerto que los pacientes que no habían recibido diálisis en los datos de nuestro país. Y también a largo plazo en la sobrevida del paciente. Esto es lo que ocurrió con los trasplantes renales, tanto de donante cadavérico como de donante vivo. Vivo relacionado a la curva de abajo, cadavérico en la curva de arriba. Y bueno, tenemos la caída del año 2020 de la pandemia, y creo que ahora estamos recuperando, y por lo que viene sucediendo este año 2023, creo que vamos a superar. La curva va a ir más arriba todavía y vamos a tener una muy buena recuperación. En relación a pérdida del injerto, ustedes saben que la injuria puede ser en 3 ámbitos. La injuria puede ser glomerular, vascular o túbulo intersticial, y los diferentes elementos que llevan a la injuria, como son la recurrencia de la enfermedad de base, la injuria en el donante, la presencia de diabetes o hipertensión arterial, la microangiopatía trombótica, la toxicidad por fármacos, la recurrencia de infecciones u obstrucción, la nefropatía por virus BK, que es alrededor del 8 al 10%, el rechazo celular y el rechazo mediado por anticuerpos. Cuando uno evalúa las causas de pérdida del injerto, y esta es tomado de la revista de la Sociedad Española de Nefrología, de 2 grupos de España, de Barcelona y de Valencia, entre el año 79 y el año 2019, o sea, toman 40 años, y lo que demuestran ellos
es cuál es arriba la causa de fallecimiento del receptor de un trasplante renal y abajo, las curvas de abajo, las causas de pérdida del injerto según el periodo de trasplante. Y si vemos arriba, fíjense que los pacientes tienen fallecimiento por causas cardiovasculares principalmente. Esas causas cardiovasculares aumentaron en la etapa 2019, al igual que las infecciones, y probablemente esto tenga que ver porque se trasplantaron pacientes de mayor edad, se amplió el pool de receptores para trasplante y porque la inmunosupresión cambió en los últimos años. O sea, ha sido más agresiva y se trasplantan pacientes con estatus inmunológico diferente. Cuando uno analiza las causas de pérdida del injerto según el periodo del trasplante, fíjense que lo que aparece ahora en los últimos años es mayor trombosis del injerto y el resto se mantiene. ¿Qué objetivos y expectativas futuras nos encontramos o vemos? Bueno, la presencia de estos anticuerpos nuevos, que son anticuerpos no HLA, que les tenemos que dar real importancia, sobre todo en los pacientes que tienen un graft cadavérico. Fíjense que a medida que pasan los años, y esto con una expectativa a 10 años, lo que vemos es que la sobrevida a 10 años del injerto en donantes cadavéricos es francamente inferior si existen este tipo de anticuerpos no HLA. Cuando uno analiza las causas complejas de pérdida del injerto, este es un estudio belga que reunió 1.000 pacientes trasplantados renales y lo que encontraron con falla del graft o pérdida por muerte del paciente es que la mayoría de los injertos que habían perdido eran por pacientes que habían fallecido más que por pérdidas de otro tipo. Y los pacientes que habían fallecido eran sobre todo diabéticos, pacientes que eran añosos, con donantes añosos, con isquemias frías prolongadas y con mayor PRA en la población de mayor causa que habían fallecido. Y cuando analizan las causas de muerte arriba y las causas de pérdida de graft abajo, fíjense que la mayoría son causas desconocidas. Después hay bastante similar cifras entre las infecciosas y la malignidad y un 15% cardiovascular. Y las causas de fallo del graft, principalmente la injuria crónica, la injuria aguda, el virus BK y otras causas desconocidas y hemodinámicas. Esto es algo con lo cual nos vamos a encontrar o nos encontramos ya en la actualidad, que es trasplantar pacientes de más de 70 años. Y cuando uno evalúa el beneficio de esto, todos sabemos que hay estudios que muestran que los pacientes de menos de hasta los 85 años tienen mejor sobrevida con el trasplante. Cuando uno supera los 85 años de edad, la sobrevida de diálisis y el trasplante es similar. Entonces, este estudio lo que muestra es que el riesgo mayor de los pacientes cuando se trasplantan, que son mayores de 70 años, es entre los 0 y los 3 meses principalmente, y que hasta el 9º mes puede haber mayor riesgo, pero después esto se equipara con el resto de los pacientes trasplantados. Esta es la curva, fíjense, el paciente que se trasplanta después del 9º mes tiene mucha mejor sobrevida que el paciente en diálisis. Y esto es muy interesante porque los pacientes que se trasplantaron y eran diabéticos o hipertensos tuvieron mejor sobrevida que los que no lo eran y también los que se trasplantaron preemptive. Algo también que es un desafío en la época que transitamos es el segundo trasplante o el tercer trasplante, y lo interesante de este estudio, que es un estudio austríaco, es que demostraron ellos que a medida que se demora el tiempo del trasplante, la sobrevida del paciente disminuye. O sea que hay que trasplantarlos lo antes posible a estos segundos o terceros trasplantes. Y por último, y para dejarle ya la palabra a Emilio, la expectativa está puesta en estos biomarcadores. Algo se habló acá. Hace poco Emilio dio una charla en la Fundación Tercer Milenio. Pensar en cell-free DNA, en microRNA, en quimioquinas, en marcadores de injuria tubular,
en tomografía con emisión de positrones o en proteómica plasmática, es lo que se viene a los fines de poder utilizar diagnósticos no invasivos y poder hacer diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados para evitar pérdidas del injerto del paciente. Emilio. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, a Gador especialmente y a la sociedad también. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una revisión de algunos temas. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología de la enfermedad renal crónica en Estados Unidos, el estado actual de la sobrevida del trasplante en Estados Unidos. Sé que es diferente, pero en realidad es muy parecido a toda la data que sale de Europa y de Latinoamérica, y la experiencia de nuestro programa en Cleveland Clinic en general. Pero enfermedad renal crónica, ustedes saben muy bien, es muy frecuente. En Estados Unidos esto es data del registro de diálisis, de enfermedad crónica y de diálisis de Estados Unidos, el USRDS. Y ustedes pueden ver cómo desde 2010 hasta la fecha ha ido en aumento la prevalencia de enfermedad renal crónica en Estados Unidos no terminal. Y ustedes pueden ver lo más importante. ¿Cómo era el...? A mí no me anda... Sí. Y después vuelve a meterlo. Sí, igual me pasé una diapositiva. A ver, ahí está. ¿Lo saco afuera? No anda. Bueno, no importa. El tema es que ustedes pueden ver la barra gris. Eso representa el estadio 3 y va en aumento. Tenemos una disminución del inespecífico que sería el no diagnosticado. Estamos diagnosticando más a aquellos pacientes ahora con insuficiencia renal crónica terminal. Pero también pueden ver que la mayoría del crecimiento se debe a pacientes con enfermedad renal crónica de estadio 3. ¿Y por qué? No las otras. Porque hay relación entre la mortalidad de los pacientes en relación a la función renal, así tienen CKD, y especialmente porque muchos de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica de estadio 3 no llegan a estadio 4 o 5 o diálisis porque fallecen anteriormente. Las causas, si ustedes se pueden fijar, las causas de aquellos pacientes que no tienen enfermedad crónica terminal, con aquellos que tienen enfermedad crónica, por supuesto, tienen más diabetes, más hipertensión, enfermedad cardiovascular, etc. Y lo que también sabemos es que la tasa de filtración glomerular está asociada directamente con un aumento de la mortalidad cardiovascular, como ustedes pueden ver en Colorado. Ustedes pueden ver que si la función renal, la tasa de función renal es mayor de 60, no es tanta la diferencia, pero a medida que va progresando, que va bajando la tasa de filtración glomerular, la mortalidad por enfermedad cardiovascular es muy significativa. Y no llegan a diálisis, por eso es que las categorías del medio aumentan. Acá tienen también los pacientes que no tienen ningún evento en color lila, dependiendo del estadio de función renal. Estadio 2, estadio 3, y cuando ya llegan a estadio 4, la mayoría de los pacientes ya fallecieron o tuvieron un evento cardiovascular. Ustedes pueden ver que la mitad de los pacientes que llegan a estadio 4 fallecen. Es muy costoso, este es el costo que le cuesta a Estados Unidos por año la enfermedad renal crónica terminal. Son $80.000 millones por año en el año 2020. Y la mayoría de los pacientes fallecen de forma ambulatoria, con un infarto de miocardio, un stroke y cosas así. ¿Por qué el trasplante renal es el tratamiento ideal para pacientes que sufren insuficiencia renal crónica terminal? Más o menos lo que mostró Pablo es data de Europa, esto es data de Estados Unidos. Pero ustedes pueden ver que si una persona joven queda en diálisis, tiene una expectativa de vida de 10 años, promedio. Pero si se trasplanta, tiene 16 años más de expectativa de vida. Esta brecha va disminuyendo a medida que el paciente es más añoso, y cuando se llega a los 75, 80 años ya la expectativa de vida se puede prolongar, pero ya el impacto es menor. También sabemos, este es un paper muy famoso de Wolf de 1999, también data del USRDS,
donde uno puede apreciar acá que el riesgo de mortalidad aumenta 2 o 3 veces en el momento del trasplante por complicaciones perioperatorias, pero al cabo de 90 días o al cabo de 106 días, el riesgo de mortalidad del mismo paciente quedándose en diálisis versus trasplantándose ya se iguala. Y a partir de ahí el paciente tiene mejores expectativas de vida que si no se hubiese trasplantado. Es decir, hay que pasar los primeros 3 meses. Cuando el paciente sobrevive los primeros 3 meses ya tiene mayor expectativa de vida. El aumento de la expectativa de vida es más marcado en receptores con donante vivo, por eso la charla del doctor Maldonado es muy importante. Hay que ser muy enfáticos en tratar de conseguir un donante vivo y tratar de hacer que el trasplante sea anticipado. Y ustedes pueden ver que el impacto es mucho mayor en gente joven que en gente más añosa, pero sigue siendo, independientemente de la estrata de edad, sigue teniendo más impacto. Todo en comparado con verde, que es mantener al paciente en diálisis. En realidad, la mayoría del aumento de la expectativa de vida, como lo era cuando no se trasplantaban en los pacientes con insuficiencia renal crónica de estadio 3 o 4, que era enfermedad cardiovascular, el aumento de la expectativa de vida también lo es debido a una disminución significativa de la mortalidad por causas cardiovasculares. Esto es similar a lo que mostró Pablo, el número de trasplantes en Estados Unidos desde el 2001 al 2022. Desafortunadamente la línea en verde son donantes vivos y está chata, son 5 o 6 mil trasplantes con donantes vivos por año. Y hay distintas razones, que es una conversación diferente, por qué no aumenta. Uno puede ver que bajó un poquito durante la pandemia, de 6.867 en el 2019 a 5.234, pero no se recuperó totalmente. Lo que sí aumentó significativamente y no dejó de caer en Estados Unidos fue el número de trasplantes con donantes cadavéricos. Ustedes pueden ver, o fallecidos, ustedes pueden ver que la línea anaranjada aumentó. Y la línea azul es el total. El año pasado se hicieron 26.000, 27.000 trasplantes renales en Estados Unidos. En Cleveland Clinic tuvimos también la línea de donante vivo es chata, pero ustedes pueden ver cómo a partir de 2017 aumentamos hasta el año pasado a 320 trasplantes simplemente por el aumento de trasplantes con donantes cadavéricos, fallecidos. Y hay varias razones. Una es porque nunca paramos y aprovechamos no quiero decir aprovechamos, pero durante la pandemia hicimos trasplantes con donantes fallecidos con COVID positivo. Entonces había muchos más riñones para nosotros porque nadie los quería tocar. Y nosotros pusimos un protocolo y lo hicimos, y de ahí que ustedes pueden ver un aumento significativo. Y cuando se acaba la pandemia, que sigue habiendo pacientes en Estados Unidos que fallecen por COVID y seguimos recibiendo un riñón por semana, antes agarrábamos 6, 7, 8 por día, porque nadie agarraba esos riñones. Entonces trasplantamos mucho y ahora lo que estamos haciendo mucho preventivo con donantes bien marginales en pacientes añosos para que no lleguen en diálisis. Le agrega 4 o 5 años más de sobrevida sin diálisis. De ahí el número. Este año estamos proyectados a 350. Esta es una diapositiva compleja, pero lo importante es ver varios países del mundo. En azul ustedes ven los pacientes que están trasplantados, en rojo los pacientes que están siendo dializados, en verde los pacientes que están con diálisis peritoneal. Y ustedes pueden ver como en Islandia el 70% de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal están trasplantados. Les sigue Noruega, los mismos de siempre, Islandia, Noruega, los Países Bajos, Estonia, Finlandia, Suecia, están todos arriba. El primer país que viene es España, donde tienen más o menos el 55% de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal trasplantados. Y recién venimos a Aguascalientes, México, de donde viene Luis. En Jalisco se hace mucho donante vivo y ustedes pueden ver que a pesar de eso tienen un 30% trasplantados, el resto están en diálisis. Sigue Brasil, sigue Estados Unidos, Uruguay y Argentina. De los cuales tenemos más o menos, ¿qué dice ahí? Un 30%, 25-30% de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal están trasplantados. Habría que tratar de mover la raya azul más para la derecha.
Esta también es una diapositiva interesante. Este es el cambio anual que se está logrando de mover pacientes en diálisis a trasplante. Si es positivo es porque están trasplantando más en proporción a a los pacientes que están ingresando en diálisis. México está ganando terreno, dirías, en la parte de Jalisco. Después le viene Uruguay, Chile, y después viene Argentina, está estable con Brasil, es decir, no se ha movido desde el 2010 a 2020. Esta es una diapositiva compleja, pero lo que podemos mostrar acá, que también lo mostró esta diapositiva es parecida a la del doctor Maldonado, los países latinoamericanos, las estrellitas, donde el número de trasplantes por población para donantes fallecidos y donantes vivos, nosotros estamos en buena posición en Latinoamérica, pero estamos a mitad de tabla. Este paper también lo mostró Rafael. A pesar de que uno sigue diciendo que los resultados a largo plazo no son favorables, vamos progresando. Yo creo que vamos progresando por muchas razones, pero más que nada no pueden ser que sean no porque a lo mejor tengamos significativos avances en trasplante, pero sino en el cuidado del paciente con respecto a prevención de enfermedad cardiovascular, etc. Pero uno puede ver que si uno recibió un trasplante entre 1995 y 1999, la expectativa de vida era de 8 años para un receptor de un trasplante con donante fallecido y 12 años con donante vivo, y ahora la expectativa de vida subió prácticamente de 8 a 12 años para los pacientes trasplantados entre 2015, digamos, y de donante vivo más o menos 19 años. Es decir, estamos progresando. A lo mejor queremos más, pero estamos progresando significativamente. ¿Quiénes son los que más se benefician? La gente joven es la que menos se beneficia, porque ya tiene más expectativa de vida, inclusive no siendo trasplantado. Pero ustedes pueden ver ahí los pacientes que reciben un donante vivo, la segunda crucecita, son los que más se benefician del aumento de sobrevida, pacientes trasplantados. ¿Por qué es importante no perder el injerto? También lo mostró, porque el paciente se muere. En la línea azul, una vez que pierde el injerto, uno tiene la mortalidad sobre el axis X, y uno puede ver aquellos pacientes que se retrasplantan tienen mucho menor mortalidad que aquellos pacientes que se mantienen en diálisis. Es decir, el problema del retrasplante es una charla diferente. La transición de la pérdida del trasplante al segundo trasplante es muy importante porque muchos de los factores están relacionados a nosotros los médicos que a lo mejor no preparamos al paciente para el pretrasplante en forma a tiempo. ¿Por qué se pierden los injertos? Nuevamente, son causas multifactoriales, complejas. Yo muestro siempre este modelo de Wiebe Nickerson de Winnipeg, que es el mismo centro donde trabaja David Rush. Y ustedes pueden ver acá que es multifactorial. La causa número 1 es mortalidad, como se mencionó. En este caso es un estudio de la Clínica Mayo, 930 pacientes. En diabéticos, miren en negro, la causa número 1 de pérdida del paciente es se encuentra en diabéticos y es cardiovascular. En cambio, en los pacientes que no son diabéticos, las causas más importantes son neoplasias e infecciones, como uno puede esperar. Entonces, pérdida del injerto, entre las dos causas más comunes, debido a la muerte del receptor, está entre las dos causas más comunes de sobrevida del primer año. No del primer año, de sobrevida. Los factores determinantes, como dije antes, si fuera un receptor donante vivo o donante fallecido, la edad del paciente, los diabéticos, por supuesto, con mayor mortalidad. Enfermedad cardiovascular representa un 50-60% de aquellos pacientes que son diabéticos, y en el resto infecciones y cáncer. El otro tema que hablé ayer es recurrencia de la enfermedad primaria. Este paper lo mostré ayer, no voy a hacer mucho más hincapié, pero uno puede ver en línea con puntitos que perdemos injertos por rechazo agudo. Este es un paper de 2000, todavía no teníamos conocimiento del rechazo humoral. Al principio, pero después no es significativa la pérdida. La segunda línea es por glomerulopatía, recurrencia de glomerulopatía, y después viene la raya azul, que es por fallecimiento del receptor, y la raya roja sería lo que hoy
que llamábamos rechazo crónico, sería lo que hoy es rechazo humoral o mediado por anticuerpos. Tipos de glomerulopatías, como dije ayer, hay algunas que son más agresivas que otras, especialmente la membranoproliferativa y la focal y segmentaria. Con respecto a la parte de inmunología, todos los factores relacionantes al donador y todos los factores relacionados a la sensibilización del receptor que conllevan a delay graft function, DGF, y eventualmente a desarrollo de anticuerpos, eventualmente a fibrosis intersticial, atrofia tubular y glomerulopatía del trasplante, que básicamente es rechazo crónico, donde el paciente se pone proteinúrico y tiene progresión de la enfermedad, de la disfunción renal. Y es muy multicomplejo. Este es un muy buen paper de Langwish y Ross Manon, que es un review en CJSON. Es muy complejo, la patología es muy compleja. Seguimos perdiendo, no quiero minimizar el hecho de que seguimos perdiendo riñones por rechazo agudo celular, el clásico de siempre en el primer año. Ustedes pueden ver acá que aquellos pacientes que desarrollaron rechazo agudo, este es un estudio de registro de Australia y Nueva Zelanda, pueden ver que tienen mayor riesgo de pérdida del paciente, de fallecimiento del paciente, de pérdida del injerto y otras consecuencias. Es decir, que no hay que perder el foco. Todo el mundo ahora habla de rechazo humoral, anticuerpos, etcétera, etcétera, pero el rechazo celular sigue siendo algo que ya no es fashion, ya no se habla mucho, pero sigue pasando como pasó toda la vida. Este es el rechazo agudo en el primer año en Estados Unidos. Los jóvenes, como saben, rechazan más. Este es 10-12%. Nosotros vemos un poquito más a veces, pero depende de la inducción más que nada. Pero es un promedio, hoy por hoy el rechazo celular agudo en el primer año es más o menos de entre el 8 y el 10%. Más problemático que el rechazo celular en relación al tratamiento y al diagnóstico, porque ocurre temprano, estamos más alerta, es el rechazo humoral crónico y es la cantidad de inmunosupresión que le damos al paciente. Yo me acuerdo que hace 10, 15 años usábamos poca inmunosupresión a la larga, decíamos, bajábamos el tacrolimus y lo manteníamos bajo. Después aprendimos que necesitaba más inmunosupresión. Pero ¿cuál es el problema? Como sabemos muy bien, este es un paper de 2003 en Australia. Nankivell biopsiaba a todos los pacientes año a año hasta el momento de la pérdida del injerto. Y ustedes pueden ver que el rechazo celular agudo y subclínico va bajando a medida que pasa el tiempo. Existe inclusive pasado los 2 o 3 años, pero la barrita celeste de abajo es la proporción de pacientes en donde se le encontraba patología relacionada a fibrosis intersticial y atrofia tubular. Y llegamos a un 100%, al cabo de 10 años, el 100% de los pacientes mantenidos con inhibidores de la calcinerías van a tener evidencia histológica de toxicidad. Pero bueno, como decía antes, este es un paper famoso del 2007, el Symphony Study, donde se compararon distintos tipos de regímenes de inmunosupresión en relación al rechazo agudo. Y uno puede ver aquellos pacientes que estaban con sirolimus, que había muchos pacientes en esa época con sirolimus, un antimetabolito y prednisona, son los que más rechazos tenían, 40%. Le seguían aquellos que estaban con ciclosporina en las dosis estándar y los que menos rechazo tenían eran aquellos que tenían dosis bajas de tacrolimus. Estamos hablando de 5 nanogramos por mililitro, entre 4 y 7. Nosotros subimos a 5 a 8 de por vida, porque eventualmente muchos de estos pacientes desarrollan anticuerpos donantes específicos. Pero ¿cuál es el problema de manejar la inmunosupresión? Como todos saben, que no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Los niveles de tacrolimus o ciclosporina solamente nos ayudan a entender la toxicidad de la droga, pero no la cantidad de inmunosupresión para el paciente particular. Entonces, en realidad, para eso se usa el valle del tacrolimus, para asegurarnos que no esté en una dosis tóxica, entre comillas.
Pero bueno, hoy por hoy hay muchas técnicas de inmunomonitoreo, hubo poco avance en relación a nuevas drogas inmunosupresoras, pero ha habido un gran avance de la biotecnología, bioingeniería, son las carreras hoy que todo el mundo estudia. Toda la gente joven estudia bioingeniería, biotecnología, todo eso. Y hay mucho avance en el tema de diagnóstico no invasivo. Y está avanzando mucho también la medicina de precisión, que es parecido, pero no es lo mismo. Pero también es terrible la tecnología que se está desarrollando hoy por hoy, ya sea de imágenes, sea histológica, sea molecular, de todo tipo. Técnicas no invasivas, para ser breve, este es un muy buen review de mi colega Josh Augustine y Roy Bloom, que está en CJASO en 2021. Y uno puede ver en la parte de arriba las técnicas nuevas que están apareciendo, como sea quimoquinas, no me acuerdo, en la orina, todo lo que sea expresión de perfiles genéticos, cell-free DNA, todo lo que es microscopía molecular. Una es cell-free DNA, ya lo hemos comentado, todo el mundo sabe, ahora es de práctica prácticamente en todos los programas de Estados Unidos se utiliza, ahora va a haber una menor utilización porque hay una regulación del Estado para controlar el uso y el costo y todo esto, pero el cell-free DNA son fragmentos de ADN que circulan en la sangre permanentemente en nosotros. Eventualmente, al cabo de 30, son bases y cada vez son más chiquitas las bases de nucleótidos, de nucleosomas, y eventualmente desaparece la circulación al cabo de 30 minutos, una hora. Se utiliza mucho en el diagnóstico prenatal. Antes se hacían amniocentesis para ver si un paciente, si una mujer embarazada iba a tener un hijo con alguna anomalía. Hoy se utiliza prácticamente todo esto. Se utiliza mucho en el diagnóstico de cáncer o en el seguimiento de cáncer y entró ahora en el tema de trasplante. Este es un esquema donde uno puede ver en el riñón en celeste, el receptor en gris, y uno puede ver que cuando normalmente va a haber circulación del ADN libre del tejido del donante, que va a ser en general de menos de 0.5 a 1% de todo el ADN, y cuando aumenta es un indicador de injuria celular. No significa que sea específico para un rechazo, pero por lo menos alerta con respecto a células del órgano trasplantado que están siendo destruidas. Este fue el primer estudio que hicimos en 2017, 102 pacientes. Fue el primer estudio donde se utilizó clínicamente y a partir de este estudio lo que se demostró es que aquellos pacientes que tenían rechazo, algún tipo de rechazo celular o humoral, más que nada humoral, tenían un mayor nivel de cell-free DNA circulante en el cuadro izquierdo y que no lo podías diferenciar cuando mirabas a la creatinina solamente, que es igual en los dos grupos. ¿Cuáles son los desafíos para implementar esto? El costo es el número uno. Hay muchísimas técnicas ahora, es decir, no es que tenés 10 y no sabemos muy bien cómo combinarlas y cómo usarlas. Eventualmente, cuando se empieza a acumular data, vamos a aprender más y más. Y es de altísimo costo, por eso ahora el gobierno de Estados Unidos está controlando cuándo podemos pedir, porque el 56-57% por ejemplo en Cleveland Clinic, de los pacientes trasplantados están, la obra social es Medicare, que sería el PAMI. Entonces controlan más que nada cada cuánto pedimos el test, porque es muy caro. Ahora hay como 5 o 6 test, yo creo que eventualmente el costo va a empezar a bajar prontamente en eso. Lo otro importante para hablar es la adherencia al tratamiento, que es la causa. Hay dos causas por las que los pacientes desarrollan anticuerpos de anti específicos a largo plazo. Una, porque nosotros nos relajamos con la inmunosupresión. Entonces creemos que el paciente no necesita tanto, lleva 10 años con el mismo esquema, sube de peso, baja de peso, es más añoso, los niveles van bajando o se mantienen bajos, o bajamos el antimetabolito y el paciente eventualmente desarrolla un anticuerpo monoclonal. Y la otra es por el paciente. Es uno de los grandes desafíos que tenemos.
Hoy hablaba de trasplante anticipado. El trasplante anticipado en pacientes jóvenes que nunca se sintieron enfermos, nunca tomaron ninguna medicación. La toman 4 o 5 años y dicen, yo me siento igual que antes, y empiezan a tomar menos y menos, y eventualmente son los que más están en mayor riesgo de no estar totalmente suprimidos. Este es otro muy buen paper de Peter Nickerson, Nevis y Dew, que está en JASN. Es muy buen paper, donde van causa por causa de las razones por las que los pacientes no atienden al tratamiento. Y son muy complejas. En la parte de arriba izquierda está la parte financiera del tema, está la parte de cobertura, está la parte de que el paciente acceda a las medicaciones, etc. Del otro lado tenemos factores socioeconómicos, los adolescentes y jóvenes, como decías, las minorías. Hay mucho de competencia cultural. Hoy por hoy tratamos de que los pacientes sean vistos por parte del equipo que tenga más comunicación, más relación con el paciente, es decir, afroamericanos con las enfermeras afroamericanas, etc. Porque es distinto cómo reciben la educación, cómo jóvenes con los coordinadores que son más jóvenes, etc. Tenemos que tratar de machear y tratar de que el paciente se sienta identificado y que el paciente se sienta reconocido por el programa, entonces le dedican más tiempo y más atención. Después tenemos pacientes, tenemos factores relacionados a la parte psicosocial, pacientes con problemas familiares, pacientes con problemas laborales, tienen mayor riesgo de no adherencia. Es todo muy obvio, pero es interesante verlo y estudiarlo y que tener un buen trabajador social o buenos coordinadores que puedan poner énfasis en esto. Del otro lado hay problemas relacionados al trasplante. Cuanto más tiempo, más... Los pacientes que yo tengo que más sobrevida tienen 30 o 40 años, toman la medicación religiosamente como la tomaron 35 años. No los vas a cambiar. Y cada vez que empiezan a tener cánceres de piel y te llaman y te dicen, podés cambiar la inmunosupresión, no quieren, dicen, prefiero tener el cáncer de piel, pero no quiero poner el órgano en riesgo. Pacientes tienen cáncer y le tenés que bajar la inmunosupresión y no quieren morir en diálisis. Así que hay mucho de eso también. Y lo otro que es muy importante es toda la parte de farmacéutica, polifarmacia, como ustedes saben. Hoy por hoy, en el programa nuestro tratamos de que nadie tome medicaciones 3 veces al día. Cuando vienen a trasplantarse, borramos todas las medicaciones y empezamos de vuelta. Todo es 1 o 2 veces por día. Muy rara vez tenemos una medicación, por ejemplo, clonidina o hidralazina, etcétera, que vienen pacientes muy hipertensos. Lo primero que hacemos es tratar de hacerlos 2 veces por día. Después tratamos, por ejemplo, si fuese clonidina, después tratamos de sacársela. Pero lo primero que hacemos es simplificar el esquema, evitar la polifarmacia, más que nada porque le vamos a dar más medicaciones. Si le agregamos 5 medicaciones al paciente cuando se trasplanta, un inhibidor de calcinerina, un antimetabolito, los esteroides, valganciclovir, los primeros 6 meses, 3 meses o 6 meses, depende del riesgo, y el Bactrim. Entonces tratamos de compensarlo con menor frecuencia de la medicación. Este es un estudio del impacto económico que tiene el sistema si el paciente vuelve a diálisis. Es muy bueno. Este es un estudio de, no sé cómo volver para atrás, de San Luis, ya lleva como no sé cuántos años este estudio, 2009. Crystal Lentin, que publica muchísimo ahora, en esto fue uno de los primeros estudios que hizo, pero en realidad se fijaron en el impacto económico que tiene la pérdida del injerto, que es tremenda para el sistema, para el paciente, para la familia. Con respecto a la inmunosupresión, no sé cómo es en Argentina, pero en Estados Unidos, si uno ve la línea violeta y la línea verde, y la línea rosa no se ve porque está abajo,
Esta es la inmunosupresión al momento del alta del paciente. Puede ver que 65% más 30, estamos hablando del 95% de la población se va a la casa con tacrolimus. Muy pocos usan ciclosporina. A veces la cambiamos, pero empezamos con tacrolimus. En nuestro programa un 50% con tacrolimus 2 veces por día y un otro 50% extendida, todo depende de la cobertura de la obra social, etc. Pero es la droga más prescripta hoy por hoy. Un 30% de los pacientes de los centros 25 no usan esteroides al momento del del alta. Nosotros sí usamos esteroides. Tratamos de bajarlos a 5 miligramos de prednisona a las 6 semanas, pero usamos esteroides. Este es un estudio también por el grupo de Bélgica, ya publicado en el 2013, donde comparan 1 vez por día versus 2 veces por día los pacientes y el riesgo de rechazo. Y ustedes pueden ver más o menos que en el momento de la conversión la mayoría de los pacientes estaban mantenían un buen nivel de tacrolimus en sangre. Y este es un paper que recién acaba de salir en el 2023, hace 3 semanas. Es el mismo grupo, Dirk Kuipers, que hace un seguimiento a 10 años de este estudio, de estos pacientes. Y ustedes pueden ver acá que es el estudio Admirat. Ustedes pueden ver que en el momento de la randomización, etcétera, pero continuaron con la misma medicación que venían tomando desde hace 10 años cuando empezó el estudio. Ya les digo, se publicó el mes pasado. 219 pacientes empezaron con el tratamiento allá por 2010, excluyeron 17, 30, etcétera, quedaron 172, 108 quedaron en el grupo de pacientes tomando la medicación 1 vez por día, comparado con 64 solamente 2 veces por día, y estudiaron a largo plazo los resultados. No se ve bien, pero la línea roja es aquellos pacientes. La línea del medio es todo el grupo. En azul son los pacientes que están con tacrolimus 1 vez por día y en rojo aquellos pacientes que están con tacrolimus 2 veces por día. Y estos fueron randomizados, es decir, que no es que hay pacientes de mayor riesgo, no. En el momento de la randomización eran iguales. Y ustedes pueden ver que a la larga no tienen menor rechazo, tienen la misma cantidad de rechazo, la misma función renal, pero cuando uno pone todo el composite hay una diferencia ahí con respecto a los resultados a largo plazo. Esta es la sobrevida de los pacientes que no tuvieron complicaciones. Uno puede ver que también es mejor en aquellos pacientes tomando 1 vez por día. Los niveles de tacrolimus eran muy parecidos en los dos grupos. La creatinina un poquito más alta en un grupo, pero la tasa de filtración glomerular es igual. Y las dosis únicas de tacrolimus en este estudio mostraron un adecuado perfil de seguridad y efectividad a largo plazo de 10 años. Tuvieron mejores resultados a la larga. Con esto vamos a terminar, así quedan 10 minutos para preguntas. Aunque mejorando la pérdida de injerto sigue siendo un problema a largo plazo, es de causas multifactoriales, como dijimos, se necesita un abordaje multifacético. El tipo, la intensidad y el timing de la inmunosupresión, así como el monitoreo y la educación del paciente para aumentar la adherencia es fundamental. Y como les decía recién, la simplificación del tratamiento médico para nosotros es fundamental, ponemos mucho énfasis en eso. Como decía recién, tratamos de sacarle, hacemos borrón y cuenta nueva, como decimos acá. Lo primero que le decimos al paciente es que va a empezar con un esquema. Muchas de las medicaciones van a ser las mismas que antes, pero ya les digo, mucho más simplificadas. Y eventualmente tenemos que seguir esperando y seguir estudiando distintos tipos de biotecnologías, biomarcadores, que van a ayudarnos a hacer diagnósticos más precoces. Con esto termino y puedo hablar cualquier pregunta de cualquier tema relacionado.
Muchas gracias, Emilio. Bueno, abrimos para las preguntas. Nuevamente felicitar a todo el equipo del Comité Científico. Un saludo para todos y cada uno de los compañeros aquí presentes. Yo soy médico de Ecuador y trabajo haciendo proyectos de investigación. Mi pregunta, doctor, es: dos pacientes que se hicieron un trasplante hace 27 años, se ha hecho un seguimiento con diabéticos, por cierto. Sí. Le hicieron el trasplante a los 39 años, se les ha hecho el seguimiento a los dos. Hemos trabajado en un equipo multidisciplinario en tratamiento, los pacientes se mantienen aparentemente estables. Mi pregunta: ¿qué más estudios se les podría hacer a ellos después de casi 27 años de trasplante, un riñón a cada uno de ellos? No, muy buena pregunta. Primero, que una de las cosas que también en pacientes jóvenes es muy probable que los pacientes vuelvan a necesitar otro trasplante. Eso es lo primero que hay que entender. Yo generalmente, si se mantiene la misma inmunosupresión que el principio, es muy improbable que el paciente tenga un evento inmunológico. El problema de estos pacientes es que van a empezar a tener problemas de complicaciones a largo plazo, como sean neoplasias. En Estados Unidos, especialmente la gente caucásica, el cáncer de piel es muy, muy común. Y enfermedades cardiovasculares, fracturas, etcétera. Todo lo que está relacionado al uso crónico de esteroides, en el caso de nosotros que usamos esteroides, o de inmunosupresión a largo plazo. Yo no haría ningún estudio, yo lo que haría es no cambiar ninguna inmunosupresión y haría mucha prevención. Justamente el otro día, antes de venir, una mujer con un trasplante renal-pancreático de 1992 con función renal excelente y de páncreas excelente, me llamaron porque tiene un cáncer de colon muy agresivo. Claro, la mujer no se hizo una colonoscopia en 15 años. Entonces, de ahí está el tema. Ella va probablemente, si tiene un evento, va a ser a consecuencia de no haber hecho los estudios preventivos de la población que la población general requiere. Doctor, ampliando ahí la pregunta, en este paciente que ya ahorita debe tener casi 67 años, ¿un segundo trasplante? Por supuesto, sí. Nosotros trasplantamos hasta 76. Tenemos un problema de que evaluamos al paciente, nos lleva 3-4 meses. El protocolo nuestro dice hasta 75 años. Le damos, si llama hasta antes de los 25 años, aunque le tardemos 2 meses en darle el turno, lo aceptamos y trasplantamos pacientes hasta 75, 76 años. El tema es cómo está el paciente. Pero sí, por supuesto. La mayoría de los pacientes anticipados que hacemos son en pacientes entre 70 y 75 años. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. Una, ¿cómo le fue con los donantes que tomaron con COVID positivo? ¿Qué experiencia hicieron? Y la otra, usted nos decía que toman muchos donantes marginales para hacer trasplante anticipado en pacientes añosos. ¿Cómo lo instrumentan eso? Si tienen, aquí en Argentina tuvimos el programa All for All, que no funcionó, por ejemplo, o si van hablando con los receptores y les van comentando de qué donante es y demás. Muy buena pregunta. La primera, lo que publicamos hace un año en HAT con respecto al resultado de donantes COVID positivos se mantiene, no tiene ningún riesgo extra y ya ahora es práctica en Estados Unidos en todos los centros. Así que no hay problema con eso. Más, ni siquiera ya testeamos al receptor. Cuando entra no esperamos al resultado. Hemos trasplantado ya como 10 o 15 pacientes con test positivo de COVID. Si no tienen síntomas los trasplantamos, no pasamos la oportunidad. Con respecto a la otra pregunta, es muy buena. El UNOS quiere dejar el descarte de órganos en Estados Unidos del 26%. En gran medida se debe porque se hacen biopsias y la biopsia no parece muy buena. Entonces, hay bastantes factores de riesgo de lo que llamamos marginal, son de KDPI de más de 85. Esos riñones van a proveer una función renal subóptima, pero los pacientes, como decía, los pacientes de 73, un paciente de 73 años con una creatinina de 4, que lo pongo en lista de espera hoy, ese paciente no se va a trasplantar nunca con un riñón estándar, pongamos así. Le ofrecemos este tipo de riñón, que le va a bajar la creatinina de 4 a 1.5 o 2.
que con eso va a vivir el resto de su vida. De esa manera utilizamos estos órganos que nadie quiere. Ya ahora lo están queriendo, porque cuando ven que los resultados mejoran, ya tenemos menos oferta a veces. Lo mismo nos pasó con los donantes COVID positivos. Antes teníamos todos, ahora tenemos, de vez en cuando agarramos uno. Sí, buenas. Por acá. Por acá. Bueno, ante todo, bueno, felicitar a los ponentes por las excelentes presentaciones. Y quería hacerle dos preguntas. Uno, ¿qué cree del esquema de prednisona, everolimus, tacrolimus en los pacientes de bajo riesgo inmunológico en inducción con basiliximab? Desde el punto de vista del impacto en la supervivencia del injerto a largo plazo, ¿no? Sabemos que las complicaciones inmediatas desde el punto de vista de las infecciones virales y demás son bajas, ¿no? Pero queremos ver cuál es su experiencia al respecto. Y lo otro es, me dio la impresión de que no es muy del criterio de utilizar esquemas libres de esteroides con micofenolato y tacrolimus, y queremos ver qué opina al respecto. Sí, no, las dos muy buena pregunta. La primera, ya hace varios años que inducimos a todo el mundo con timoglobulina, menor o mayor dosis, pero prácticamente no usamos el basiliximab. Inclusive en los pacientes que reciben órganos de donantes con hepatitis C, que hacemos mucho, o COVID positivo. Entonces, y mantenemos el mismo esquema por varias razones. Una es porque es un equipo muy grande, somos 60 en el equipo de trasplante. Entonces, es más difícil y uno tiene que tratar de homogeneizar la práctica, así todo el mundo se entrena de la misma manera, etcétera, y somos más consistentes. Utilizamos el everolimus, tacrolimus y prednisona a distintas dosis en los pacientes con BK, que tenemos, porque hacemos mucha timoglobulina, tenemos 30-40% de pacientes con viremia. Cuando tienen más de 10.000 copias, suplantamos, sacamos el micofenolato y le ponemos en everolimus, porque los estudios sugieren que los pacientes tratados con ese esquema, que es muy buen esquema, tienen menor incidencia de viremia por CMV y BK. Esa es una pregunta. La de los esteroides es distinta y es más compleja y viene de los estudios de los años 90 de Don Reisig en UH, donde se notaba que los pacientes afroamericanos tenían mayor incidencia de rechazo agudo si se les sacaba la prednisona. Pero había distintos factores porque metabolizan el tacrolimus y el microfenolato. Estos son estudios de los años 80 y 90. Ofrecemos esteroides libres, un régimen de esteroides libre a aquella gente joven que quiere, que pide. Y si el perfil inmunológico lo favorece, lo hacemos. Damos timoglobulina hasta 6 miligramos por kilogramo de peso y después mantenemos el micofenolato. En vez de 500 miligramos, bajamos el micofenolato, la dosis de 750 era 500 2 veces por día. Los mantenemos en micofenolato a 1 gramo y mantenemos el tacrolimus más alto. Pero lo hacemos. Pero será 5% de la población. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Felicidades por su ponencia. Doctor, yo soy el doctor Rivero, vengo del INER en México. Y bueno, esto que usted comentaba, esta oportunidad que hubo de tomar esos riñones de los pacientes que fallecían, en México no fue posible, dado que se detuvo todos los programas de trasplante. Entonces, creo que esta oportunidad que usted comenta, pues muchos la tomamos en diferentes áreas. Y mi pregunta está parcialmente contestada con los cuestionamientos de cómo les había ido a esos pacientes que se habían tomado. Pero realmente la pregunta es, esto que ustedes realizaron, ¿da pauta que se pueda realizar con otros virus? Es decir, ¿lo han hecho con otros virus? Porque finalmente hay algunos programas donde dicen HIV para HIV, sí, pero esto se podría hacer con otros virus, inclusive, además de sí, ahorita el COVID. Muy buena pregunta. Primero quiero hacer una aclaración. Tomamos todos estos órganos porque nosotros ponemos el 100% de los órganos están en bomba. Entonces ponemos el órgano en bomba y si los parámetros son favorables, ahí tomamos el riñón. Es decir, que no es que es a ojo así, los ponemos en bomba el 100% de los riñones. Con respecto a la segunda pregunta, a ver, no lo quiero decir, hoy por hoy el perfil infectológico a nivel viral de los pacientes es mucho más manejable que hace 10, 15 años. Hepatitis C, hace un mes hicimos HIV positivo, COVID. Por supuesto hay que tener cuidado, EBV positivo, EBV negativo. Ahí le hacemos screening por EBV, viremia por EBV. Pero la parte, no me molesta tanto la parte viral, pero la parte
Por ejemplo, tuvimos un paciente que falleció porque... No falleció, perdón. Los trasplantamos con un donante de Michigan. Y eventualmente a los 3 meses que tenía de uno, tenía náusea, vómitos, hizo una endoscopía y el gastroenterólogo dijo, no sé qué es esto. Tiene algo, toda una mucosa negra, tenía citis, el paciente, el donante le había contagiado estrongiloides. La paciente es tratada, está bien, pero el receptor del corazón del mismo donante falleció por estrongiloidosis. Entonces tengo más miedo a las... Y el otro día tuvimos un paciente con un aneurisma micótico por cándida que venía del donante. Le tengo más temor a esas cosas que a los virus hoy por hoy. Doctor, ¿qué tal? Muy buena su presentación. Le quería hacer una consulta. ¿Qué estrategias terapéuticas toman con aquellos pacientes que son de alto riesgo inmunológico en cuanto a la inmunosupresión, ¿no? Y los que tienen recaídas de virus BK? Sí, es un problema que no es diferente para vos y para mí. Y tenés que ir más o menos a ojo, vamos a ponerlo así a lo argentino. Un poquito más, un poquito menos, biopsias frecuentes. En general lo manejamos, pero siempre perdés un par. Son temas muy complejos que creo que nadie, si alguien te dice que tiene respuesta, avísame, porque yo creo que nadie la tiene. Son muy buenas preguntas, pero es lo que nos pasa a todos día a día. No te di ninguna respuesta, pero estoy diciendo que no tengo tampoco. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer Sí, las grandes nos están exponencias. tratando de cortar acá, Sí, pero vamos. de Chile, quería hacer una consulta al doctor. Sí. Es una realidad que muchos de nuestros pacientes vuelven a diálisis, perdiendo el injerto. ¿Y qué estrategias utilizan ustedes con respecto a la inmunosupresión en diálisis para Muy buena mantenerlo? pregunta también. Y la vamos a hacer rápida antes de que nos saquen la silla. Es muy buena pregunta esa. El tema es, siempre en mi opinión, el paciente tiene que mantenerse con algún tipo de inmunosupresión, inclusive cuando ya no tiene función renal residual. Si tiene función renal residual y entra en diálisis, le mantenemos la inmunosupresión a un nivel significativo, porque no queremos, es como la diálisis peritoneal. No queremos perder la función renal residual, pero por lo menos le controlamos el volumen al paciente. El tema es cuando ya no orina más. Los mantenemos a todos con prednisona 5. Hay estudios, no tengo tiempo de explicarlos, pero donde se hacen nefrectomías, hay un aumento de los anticuerpos circulantes. Pero más importante es, no nos olvidemos que aunque el injerto esté completamente fibrosado, todavía hay expresión de HLA. Y muchos de estos pacientes van a presentar con dolor y hematuria y van a terminar, a esos pacientes los tratamos como si fuese un rechazo y a las 3-4 semanas le hacemos una nefrectomía. Es muy buena pregunta. La transición que sería un tema para una próxima meeting, la transición del injerto, la pérdida del injerto al nuevo injerto es algo muy importante para discutir.